Bueno, bienvenidos a nuestro noveno CIPAS del curso. Este es el primer CIPAS de la unidad número 3. Vamos a trabajar temas relacionados con geometría analítica. La idea de ustedes es que puedan trabajar y comprender sobre cómo abordar las temáticas para desarrollar adecuadamente la tarea 2 y la tarea 3. Pues ya como les he recordado, mi nombre es Diana Caterina Ospina García y pues estaré orientando este CIPAS. Bueno, el día de hoy trabajaremos centrados en algunos aspectos que es con lo que damos inicio a la resolución de los ejercicios. Tenemos la ecuación de la línea recta, ¿sí? Y sus aplicaciones, las rectas paralelas y perpendiculares. Por favor, me levantan la manito de los que pudieron participar del B-Learning el jueves. Listo, tengo aquí uno de los que nos pudo acompañar ese día. Muchas gracias por confirmar. Listo, la idea es poder, voy a cerrar aquí la cámara por si de pronto tienen dificultades en la velocidad del internet y demás. Esto les ayuda un poco más. Bueno, entonces, centramos nuestra atención, no sé si ahí estoy compartiendo. Creo que no. No, mentira, porque no, señora, no está compartiendo. Ah, listo, vale. Se había dejado de compartir. Permíteme un momento. Listo. Estoy escuchando en el fondo. Señor. Se escucha como unas personas en el fondo. Permítame un momento, voy a cambiar de lugar para que sea más claro. Un momento, por favor. Señora. Bueno, no sé si me escuchan mejor ahora. ¿Me confirman si me escuchan mejor, por favor? Sí, señora, sí, le escucho. Ah, listo. Bien, gracias. Bueno, entonces retomemos. Recuerden que nosotros estamos trabajando en este momento en la unidad número 3. Y la unidad número 3 nos va a involucrar en situaciones que requieren de la línea recta y sus aplicaciones. También conocer un poco sobre líneas rectas, y paralelas y perpendiculares. Vamos a avanzar un poco. Les recuerdo, por favor, ya he visto que esto ha disminuido, pero pues todavía sigo presentando estudiantes que no están usando el editor de ecuaciones. Entonces, por favor, los invito a que usen el editor de ecuaciones. Esto está incluido en el Word, en Word. Nosotros no tienen que instalar nada diferente, simplemente van a insertar símbolos, ecuaciones, insertan los símbolos que necesitan. Hay una simbología especial, ya la hemos ido trabajando en los diferentes CIPAS, entonces no voy a profundizar un poco sobre esto, sino que vamos a avanzar. Listo. ¿Qué es hablar de geometría analítica? Estamos hablando de que la unidad 3 se centra en la geometría analítica, pero ¿qué significa hablar de geometría analítica? Entonces,
cuando hacemos referencia a esto, estamos buscando ese estudio de las relaciones que existen entre el álgebra y la geometría. Ustedes saben que lo primero que vimos en nuestro curso fue sobre álgebra, luego nos introducimos un poco más sobre la trigonometría, que era la resolución de triángulos, y ahora vamos a ver cómo se relacionan estas temáticas que hemos trabajado hasta el momento con la geometría, y a esto le llamamos geometría analítica. Entonces, la idea es ya trabajar sobre esa relación, esa asociación con números y con coordenadas en un plano cartesiano también. Entonces, vamos a trabajar siempre algunos elementos retomando trabajos que ya hemos realizado en este curso. Entonces, vamos a empezar con una situación problema. Recuerden que la mayoría de las guías y los ejercicios que están, todos los ejercicios que están en la guía son en situaciones problema. Entonces, vamos a empezar abordando una situación problema. Entonces, me dicen, Camilo ha ubicado en un plano cartesiano la posición de su casa y las casas de sus dos amigos, Erika y Hernán. Entonces, tenemos la casa de Erika, tenemos la casa de Hernán, y esta es la casa de Camilo. Entonces me dice qué distancia hay entre las casas de cada uno. Entonces nosotros necesitamos hacer referencia a las casas. Mira qué figura está conformando en este plano cartesiano. ¿Qué figura se está formando? Un triángulo. Un triángulo. En especial, ¿qué triángulo? ¿Un triángulo qué? Equilátero, ¿no? No, rectángulo. ¿Qué particularidad tiene? ¿Ustedes están viendo ahí en la pantalla? No. Sí, Sí, señora. Es un triángulo rectángulo. Bueno, a simple vista podemos asociarlo con un triángulo rectángulo porque tenemos en esta oportunidad de fondo, ¿cierto? Una cuadrícula que nos facilita el identificar la figura, ¿sí? Pero también, si nos vamos a las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Vemos que tenemos unos puntos de referencia y estos puntos, vamos a ver qué comparten cada uno. Por lo menos, recuerden que hemos trabajado y hablado de pares ordenados, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de pares ordenados, estamos hablando de esa relación que existe entre la X y Y, ¿cierto? Entonces tenemos sus componentes X y Y, donde tenemos los ejes horizontal y el eje vertical. Entonces, ¿quién hace parte del eje horizontal? ¿Me pueden, por favor, indicar que a este eje, cómo le vamos a llamar? Al eje horizontal. X, ¿no? X. Y cuando hablamos del eje vertical. El Y. Listo, muy bien. Entonces, teniendo claridad en esto, vamos, y después vamos a conocerlos de otras formas. Entonces, por eso quiero que empecemos recordando algunos aspectos, porque hoy vamos a introducir unas expresiones diferentes de reconocer estos ejes, ¿sí? Entonces, vamos a verificar qué distancia hay, viendo a la situación problema, qué distancia hay entre las casas de cada uno. Entonces, para esto necesitamos identificar cómo, como tenemos puntos, ¿cierto? Tenemos puntos que son pares ordenados en el plano cartesiano, entonces necesitamos identificar la distancia entre estos dos puntos. Entonces tenemos el punto P y el punto R. Vamos a referenciar ya desde una generalidad, ¿cierto? Para poder trabajar en lo que estamos, necesitamos identificar, ¿sí? Esa situación desde una generalidad. Entonces, ¿cómo vamos a reconocerlo? ¿Cómo vamos a reconocerlo? Entonces dice dos puntos P y R, entonces vamos a tener como referencia esta imagen
la imagen. No sé si ustedes ven mi cursor. ¿El cursor sí lo ven? ¿O el cursor no lo ven? ¿O solo ven la imagen? Señora. Sí, listo. No, sí se ve. Listo. Entonces, muchas gracias. Entonces, si tengo a P y a R, mira, tenemos esta referencia, P y R. Y como veíamos en los ejercicios anteriores y en lo demás que hemos trabajado, nosotros referenciamos es el par ordenado con X y con Y. Entonces, X tiene un valor de X sub 1 y Y sub 1. Y en cambio aquí estamos trabajando X sub 2, o sea, que ¿quién varió? ¿Qué valor varió? La X, ¿no? La X. ¿Por qué podemos decir que varió la X? Porque Y sigue siendo Y. ¿Y qué? 1. Y sub 1. Muy bien. Entonces, teniendo esto como referencia, nosotros podemos ir identificando las variaciones en estas generalidades. Ahora, como necesitamos comprender ahora el cambio, ¿cierto? Estamos hablando de que es una distancia, o sea, hubo una variación. Entonces, para entender esto, vamos a trabajar con el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto lo veíamos en álgebra y estuvimos trabajando un poco sobre inecuaciones con valor absoluto. Entonces, cuando hablamos del valor absoluto, me está hablando y vamos, mira que el término nuevo que vamos a introducir, las abscisas. Entonces, cuando estamos hablando de las abscisas, vamos a hacer referencia a el X, al eje X, que es nuestra horizontal. O sea que a esa horizontal la vamos a conocer como X, como eje horizontal y como abscisa. ¿Listo? Entonces, cuando yo me refiera a las abscisas, estamos hablando de en este caso, pues vamos a hablar de las abscisas, de la diferencia entre las abscisas. Así, la distancia entre el punto P y el punto R es, ¿cierto? Entonces me dice, tome los valores de las abscisas, o sea, de X, ¿sí? Y haga la diferencia. Recuerden que al hacer la diferencia y hablar del valor absoluto, estamos hablando de cantidades que son, ¿qué? Su resultado va a ser positivo, ¿listo? Entonces, es importante ir reconociendo estas particularidades que tiene. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la distancia entre dos puntos y ahorita vamos a tomar como referencia al punto R y al punto Q. Ahora, ¿qué es lo que tienen en particular? Vamos a revisar los X y Y. ¿Quién varió? Y. ¿Quién varió en este caso? El valor de Y, porque X sigue siendo X sub 2, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando que se conserva el mismo valor, y mira que aquí ya introducen otros temas, otros términos. Tenemos que se conserva la abscisa, ¿cierto? Pero varía las ordenadas. Entonces, cuando estamos hablando de las ordenadas, vamos a trabajar con el eje Y, ¿sí? Entonces, a X, ¿cómo la conocemos? Como Como las así. abscisas. Abscisas, muy bien. Y cuando estamos hablando de ordenadas, ¿de quién estamos hablando? De la Y. De la Y. Listo. Es importante que empecemos a diferenciar estas terminologías. ¿Listo? Entonces, me dice que si cambiamos, si varía el valor de Y, ¿cierto? Entonces, la distancia en ese punto va a ser ¿quién? La distancia, o sea, va a ser la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de los valores de las ordenadas, ¿sí? En este caso estamos usando a Y sub 1 y a Y sub 2, pero si tuviéramos valores en estos puntos, entonces me cambiarían, ¿cierto? Ahorita vamos a verlo con el ejercicio con la situación problema con la que arrancamos este CIPES. Entonces, claro ahí, varió
Cuando se varía en X, entonces cuando varían X, que es el punto que es lo que vimos anterior, cuando varían los valores de X, entonces tomamos los valores de X y los restamos, pero trabajamos dentro del valor absoluto, ¿sí? Igual, cuando nos varían los valores de Y, entonces tomamos los valores de Y y hacemos la diferencia dentro del valor absoluto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos van a dar en términos positivos. Ahora, vamos a retomar la situación problema, ¿sí? Y si retomamos la situación problema, entonces vamos a centrarnos ya en esa teoría con esta aplicación. Entonces, como comparten la misma ordenada, o sea, eje Y, ¿quiénes? Estamos hablando de unos puntos particulares. Comparten la misma ordenada. ¿Quiénes comparten la misma ordenada? ¿Qué puntos? La H y la C, perdón, la C. ¿La H y la C comparten la misma ordenada? Recuerden que cuando No, estamos no, hablando no, la G y la C. la E y la C, ¿comparten qué? La misma ordenada. Muy bien, porque están compartiendo el mismo valor de Y. ¿Sí ve? ¿Sí? Que es Y sub 1 y sigue siendo Y sub 1. Pero en cambio aquí sí es X sub 2 y aquí es X sub 1. ¿Listo? Ahora vamos a ver, todavía no vamos a profundizar en esto, pero sí vamos a hablar. Y ahora, ¿quién comparte la misma abscisa? La E y la H. La E y la H. Bueno, y en donde, vea que nosotros aquí ya estamos haciendo referencia a algunos lados, ¿cierto? Si vemos que comparten la misma abscisa, estamos hablando de uno de los catetos de un triángulo rectángulo, y cuando estábamos hablando que compartían la misma ordenada, estábamos hablando de otro cateto de un triángulo rectángulo, ¿cierto? De uno de los lados. Si recordamos los lados que me conforman un triángulo rectángulo, ¿qué lado todavía no hemos hablado? De la hipotenusa. ¿Listo? Vamos a ir, yo sé que ahorita que ustedes veamos la aplicación van a reconocer un poco más de lo que estoy hablando. Listo, entonces tenemos que la siguiente situación, lo que estaba explicándoles ahorita, ¿quiénes compartían la misma abscisa? La misma abscisa la comparte la distancia entre la casa de Erika, o sea, E y H. Listo, confirmamos esto. Ahora, vamos a identificar quiénes son esos valores. Ya ahorita ya no vamos a las generalidades, sino a los valores. Entonces, los que comparten la misma ordenada ya sabemos que es E y C. Comparten el mismo valor en Y, que para este caso sería ¿cuál? Ya vamos a hablar de números, de la situación problema. ¿Cuál es el valor que comparten estos dos puntos? ¿Qué valor comparten? El de Y, ¿cierto? ¿Y cuánto vale Y? Los, ¿sí ven allá? ¿Sí ven, están viendo bien la presentación? Sí, señora. Es 1, ¿no? El 1, muy bien. Están compartiendo el 1. Entonces, ¿qué valores fueron los que variaron? Menos El 3 y valor 2. de X, De exactamente. Menos 3 y 2, ¿cierto? Entonces, recordamos que nos decían que era la diferencia, ¿cierto? O sea, la resta entre estos dos valores. Pero vamos a tener, siempre que nos llevamos un número, nos lo llevamos con su signo, ¿cierto? Porque esa es la ubicación. O sea, que este punto está ubicado a 3 pasitos, bueno, vamos a llamarle centímetros, kilómetros, lo que tengamos. Recuerden que en esta situación estábamos hablando, recordemos acá,
de que estaba hablando, creo que en kilómetros. Bueno, no dimos la unidad de medida, entonces vamos a hablar que estaba a 3 kilómetros. ¿Listo? Entonces, si está a 3 kilómetros, desde el punto de origen, su ubicación es -3. Entonces, tomamos a -3 completico y me lo traigo para esta situación. Recuerden que nuestra generalidad era y sub 2, y no importa el orden, no importa si primero pongo y sub 1, perdón, x sub 1 o a x sub 2, porque a la final me va a dar lo mismo. Si yo lo cambio de lugar, no me va a afectar porque lo que estoy haciendo allí me va a dar un valor absoluto y el valor absoluto siempre me va a dar 5. Vamos a hacer el ejercicio. Suponiendo que yo diga, no, pero es que quiero decir, señor. Dejo de compartir. Sí, cuando. Vamos a ver ahí. Listo. Aquí pusimos -3 primero, ¿cierto? Pero si digo no, yo voy a poner primero a 2, que es el valor de x en x sub 2, y luego pongo a -3, ¿cierto? Me daría 5. ¿Por qué? Porque este signo me está contradiciendo el que está adentro, ¿cierto? Entonces, -3 por menos me daría 3 positivo, ¿cierto? Y 2 más 3 sería 5. Entonces, igual me da 5 kilómetros. Entonces, aquí no me va a afectar el orden en que yo ubique, si primero tomo a x sub 1 y luego a x sub 2, o si primero tomo a x sub 2 y x sub 1, que es lo mismo que hablamos aquí en la teoría. Mira, no importa si yo pongo primero a x sub 1 y luego a x sub 2 o x sub 2 o x sub 1 porque va a ser igual. Esto es lo que me está indicando esta teoría. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, vamos a trabajar esta otra. Ahora, en este caso, recordemos que estaban compartiendo la misma ¿qué? El valor de la misma ordenada abscisa. ¿Por qué? Porque la abscisa es el valor de x. ¿Listo? Entonces, como están compartiendo el mismo valor en x, mira que están compartiendo el valor de -3, entonces tenemos que están compartiendo la misma abscisa. ¿Sí? Entonces, como comparten la misma abscisa, la distancia entre la casa de Erika, ¿sí? Que está denominada como el punto E, y la casa de Hernán, que está denominada como el punto H, es el valor absoluto entre la distancia, de la diferencia entre la distancia de las ordenadas. O sea que ya no vamos a tener presente el valor de -3, sino que los valores que cambiaron, que fue 1 y -2. Entonces, vamos y lo reemplazamos en nuestra generalidad y tomamos -2, ¿cierto? El -2 del valor de -2 menos de la diferencia de lo que estábamos hablando, de la diferencia, y 1 del valor de x de y sub 1. ¿Listo? Entonces, hacemos la diferencia y nos da -3. Pero como tenemos un valor absoluto, el valor me va a salir positivo. ¿Listo? Ahora, lo mismo sucede, o sea, podemos hacer la comprobación, vamos a comprobar lo mismo que hicimos en el otro lado. Si nosotros solamente le cambiamos de lugar, entonces vamos a decir aquí, vamos a ubicar a 1 y aquí a -2. Recuerden que cuando tenemos un signo que me antecede, entonces tengo que usar el paréntesis, ¿cierto? Para que no se confunda la operación, porque aquí estamos involucrando una multiplicación. Entonces, si vemos -1, ¿cierto? Del valor de -1 menos de nuestra generalidad de lo que hablábamos, que era la diferencia entre los valores, y -2 del valor de y sub 2, ¿sí? Entonces, ahora, este signo me está contradiciendo el que esté dentro, y como estaba menos, entonces sale positivo. Entonces, hablaríamos de 2 positivo. Entonces, 1 más 2 no sería -3, sería 3 positivo. Y 3 positivo, pues si lo saco el valor absoluto, me sale igual positivo. Entonces, no importa el orden, y eso es a lo que nos hacía referencia la teoría. Entonces, ya podríamos definir que entre
la distancia, ¿cierto? Entre el punto E y el punto H es ¿cuánto? 3 positivo. Sí, 3 kilómetros, ¿cierto? 3 positivo. Ahora, si estoy hablando de la distancia, y voy a retomar acá, entre el punto E y C, ¿cuánto es? 5 kilómetros. 5 Cinco. positivo. Exactamente. Siempre nos va a dar esa distancia en positivo, porque uno dice, yo recorrí tantos kilómetros, ¿cierto? Yo fui, me desplacé tantos pasos o centímetros, pero siempre estamos hablando en positivo. Entonces, cuando estamos hablando de las distancias, estamos hablando en positivo. Por eso es que usamos el valor absoluto. Pero mira que todavía nos falta un punto, ¿cierto? Que es identificar entre H y C cuál es la distancia. Ya sabemos la distancia de la casa entre Erika y Camilo y conocemos la distancia entre Erika y Hernán. ¿Sí? Erika y Hernán. Pero nos falta ¿quién? La distancia entre H y C. H y C, exactamente, entre la Hernán y casa de Camilo. Hernán y Camilo. Muy bien, muy bien. Entonces, finalmente, para encontrar la distancia entre la casa de Camilo y la casa de Hernán, mira que vamos a construir, ¿qué? Un triángulo rectángulo. Y ese nombre del triángulo rectángulo va a ser CEH. O sea, estamos conformando nuestro triángulo rectángulo. Y por eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa que corresponde a la distancia. Así ve que estamos retomando temas que ya se han trabajado y mira que cuando ustedes hablemos de geometría analítica, que vamos a hablar de las secciones cónicas y de la recta, todas van a involucrar triángulos rectángulos de alguna forma. ¿Sí? Sus construcciones tienen que ver con triángulos rectángulos. Entonces, por eso es importante reconocer que el bagaje, lo que hemos trabajado en anterioridades, en los temas anteriores, pues nos va a servir mucho en este caso. Vamos a hallar la hipotenusa ahora de un triángulo rectángulo. Ya hablábamos que teníamos los catetos, ¿cierto? Ahora vamos a hallar la hipotenusa. Pero mira que aquí estamos trabajando la hipotenusa y los catetos, pero desde coordenadas geométricas, ¿sí? Desde coordenadas que están dentro del plano cartesiano. Antes los trabajábamos con valores que ya estaban definidos. Aquí necesitamos ubicarnos en unos puntos, en unas coordenadas en el plano cartesiano para poder definir sus distancias y sus lugares. Ahora, retornando a la situación problema, entonces encontramos, mira que lo que encontramos. Si yo voy a hablar de del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Me dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Igual a al cuadrado, que normalmente lo conocemos así, más b al cuadrado. Pero aquí vamos a hablar de que la hipotenusa, vamos a tomar el nombre CH. ¿Por qué? Porque el punto C y el punto H. CH es el segmento CH, ¿sí? Al cuadrado, o sea que es lo mismo hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Igual a este lado, CE, ¿cierto? Al cuadrado, más HE al cuadrado. ¿Listo? Estoy haciendo referencia a la situación problema. Entonces, si tengo esta generalidad, yo retomo la teoría que me hablaba de que para hallar esta distancia, hallábamos el valor absoluto de la diferencia, pero en este caso lo vamos a elevar al cuadrado porque nuestra teorema de Pitágoras involucra el cateto al cuadrado, ¿cierto? Más, voy a tomar la generalidad de entre H y E, ¿cierto? No voy a tomar el valor, sino que estoy tomando la generalidad que me decía que era la distancia, la diferencia entre las ordenadas, ¿cierto? Y aquí vamos a respetar también el cuadrado que hace parte del teorema de Pitágoras, ¿sí? Que me dice que el otro cateto al cuadrado. Recordemos que para poder sacar la hipotenusa, nosotros aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto?
porque es una operación inversa al cuadrado. Recuerde que si tenemos una potencia y la queremos expresar, entonces usamos también la raíz cuadrada, que nos la anula si estamos trabajando al cuadrado. Entonces, por eso, aquí quitamos el cuadrado y todo lo demás me queda dentro de la expresión. Yo estoy explicando cómo nosotros vamos a llegar a la situación que ya hemos trabajado. Ahora, yo voy a hablar que la distancia entre el punto C y el punto H, mira que toda la terminología y la simbología que estamos trabajando ya está hablando en términos de coordenadas y de ubicación en un plano cartesiano, que es la diferencia con lo que estábamos trabajando en álgebra. Y mira que ahorita estamos hablando cómo vamos a relacionar el álgebra con la geometría, y eso hace parte de hablar de geometría analítica, que fue con lo que la primera parte con la que definimos esta situación. Entonces, ahorita estamos hablando en términos de puntos y de coordenadas. Entonces, la distancia entre el punto C y el punto H es igual, y lo que estamos haciendo ya es resolver, ¿cierto? Reemplazamos 2, x2, ¿cierto? ¿Quién sería? A ver. Bueno, no importa el orden, x2 menos x1, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 2 menos, bueno, como no importa el orden, aquí lo pusimos al contrario, x1 menos x2, que no pasa nada. Sacamos y nos da esa operación 5, que ya lo hicimos anteriormente, sino que aquí estoy retomando al cuadrado, más 1, este 1 hace referencia a esta expresión del punto 1, menos, o sea, la diferencia del punto, del otro punto con el que estamos trabajando, que sería y sub 2. Entonces, es menos 2. Simplemente reemplazamos y aplicamos las operaciones contrarias. Menos, me contradice el que es lo que vimos anteriormente, esto me da 3, y luego me queda, mira que ya llegamos a una expresión general como el teorema de Pitágoras, ¿sí? Como lo veíamos antes. Ahora, simplemente realizamos las potencias, ¿cierto? 5 por 5 me daría 25 y 3 por 3 me daría 9, que significa hablar de estas potencias. Sumamos y luego sacamos nuestra raíz. ¿Cómo podemos trabajar esto? Comprobarlo en GeoGebra. Simplemente usando la construcción del triángulo, y lo podemos comprobar. Ahorita creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo porque nos corrimos un poquito, porque no habían ingresado todos. Bueno, entonces la distancia, entonces mira que de manera general la distancia entre dos puntos, cualesquiera, está dada por esta expresión general, ¿sí? Si yo tengo un punto P y un punto Q, la distancia está dada por esta forma general, que es la que veíamos acá. Trabajamos aquí. Entonces, cuando queramos hallar la distancia en cualquier punto, teniendo en cuenta las coordenadas, nosotros antes nos daban los valores, ahorita nos están dando coordenadas en un plano cartesiano. Entonces, para poder encontrar la distancia entre dos puntos, cualesquiera sea, en un plano cartesiano, entonces lo vamos a denotar primero con esta expresión, ¿sí? Si estamos hablando de puntos E, F, C, Z, pues aquí vamos a variar los términos, ¿no? Pero vamos a expresarlo así, D, entre paréntesis, y el par ordenado, pareciera un par ordenado, pero aquí estamos hablando de puntos, ¿no? De puntos, puntos P, mira que el P sí es un par ordenado y Q es un par ordenado. ¿Listo? Se determina mediante la fórmula mediante esta expresión que tenemos aquí. ¿Listo? Aquí me faltó al cuadrado, perdón, ya lo pongo. Bueno, creo que me va a cambiar. Bueno, recuerden que esta expresión aquí va al cuadrado. Bueno, sí estaba, sino que no se ve porque me la estaba tapando la imagen. Listo, sí estaba. Entonces, esta es la forma, esta es la expresión con la que podemos
trabajar la distancia entre cualquier punto en el plano cartesiano, o sea, con coordenadas. Ahora, vamos a hablar, nosotros cuando hablamos de recta, ¿sí? Vamos a hablar, ¿cierto?, de una inclinación y de una pendiente. Y ustedes van a trabajar desde representar también esto en el plano cartesiano. Y entonces se pueden dar diferentes casos. Este caso, la recta es paralela al eje Y. Su ecuación es X igual a A y su inclinación es de 90, ¿sí? Mira que la inclinación con respecto a quién, al eje horizontal, o sea, a la abscisa. ¿Y quién es constante? ¿El valor de quién? ¿Por qué me da X igual a A? ¿Quién varía? ¿Quién varía en este caso? Si X es igual a A, ¿quién estaría variando? ¿Los valores de quién? Vamos a identificarlo así más fácil. Vamos a GeoGebra. Vamos a ir a GeoGebra, geometría. Ustedes saben que me gusta trabajar mucho con GeoGebra, geometría. Entonces, bueno, perdón, me abrió. Aquí. Vamos más. Aquí. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Así, están ahí. Listo. Entonces, vamos a trabajar un punto cualquiera. Yo voy a hacer una recta en cualquier lado. Entonces, primero voy a graficar un punto cualquiera. Punto aquí. Pero no, voy a graficarlo exactamente en el objeto, entonces voy a buscar la opción punto en el objeto. Punto en el objeto. ¿Por qué quiero que sea punto en el objeto? Para asegurarme que esté sobre el eje horizontal. ¿Cómo confirmo que está sobre el eje horizontal? Allí. ¿Listo? Ahora voy a construir una paralela que pase por este punto y que sea paralela a este. Entonces me graficó mi paralela. Sí la vemos allí, ¿no? Ahora yo voy a construir un punto en el objeto, pero ya va a ser dentro de esta paralela. Y voy a mostrar cómo me cambia el valor de ese punto. Entonces voy a darle propiedades, le voy a dar valor para que veamos el valor. Etiqueta visible, valor. Y voy a mover este punto. Vamos a mover este punto. Si yo muevo el punto, este punto, ¿qué está pasando? Está variando. ¿Quién está variando? Y. Está variando Y. Listo. Entonces, ¿quién está constante? X. X. El valor de la, ¿cómo le llamamos? Abscisa. De la abscisa. Y está cambiando la ordenada. Listo, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos aquí a la diapositiva. Entonces, la recta es paralela al eje Y, ¿sí? Cuando es paralela al eje Y, su ecuación es X igual a A. O sea que es un valor constante. En cualquier parte de esa recta, X va a ser A. Y la inclinación con respecto a la horizontal va a ser de 90 grados. Eso es una paralela al eje Y. Y si vemos que cuando es paralela al eje Y, es perpendicular al eje X. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la recta cuando es paralela al eje Y. Su ecuación va a ser Y igual a B. Y su inclinación va a ser 0. ¿Con respecto a quién? A la horizontal. Entonces la voy a construir aquí en GeoGebra. Entonces voy a trazar un punto dentro del objeto también para que veamos que está dentro de esta, dentro de la ordenada, ¿sí? Ahora, sí, vamos a trazar una recta paralela que pase por este punto y que sea paralela al eje horizontal, ¿sí?
Y voy a construir un puntico también dentro del objeto. A mí me gusta mucho comprobar que esté dentro del objeto. Entonces voy a mueve, compruebo que esté dentro del objeto y voy a ver cómo cambian los valores de ese punto. Entonces voy a propiedades, ¿cierto? Y le doy valor. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Quién varió? ¿Quién está variando en este caso? La abscisa. La abscisa, los valores de la abscisa y se mantiene los valores de la ordenada. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que Y siempre va a ser el mismo valor. Entonces, por eso dicen que Y es igual a B, a una constante. Y su inclinación respecto a la horizontal va a ser 0. Ahora, la recta corta a los dos ejes y su inclinación es un ángulo inferior a 90 grados. Esto sucede cuando la recta corta a los dos ejes y su inclinación es menor a 90. Pero cuando la recta corta a los dos ejes y su inclinación oscila también entre 90 y 180, o sea que va a ser mayor que 90 y menor que 180. Estos son las tres situaciones que se nos pueden presentar cuando representamos la recta en un plano cartesiano. ¿Listo? Ahora, si tenemos en cuenta esto, entonces teníamos paralelas, perpendiculares y cuando corta a ambos ejes, ¿cierto? Aquí. Cuando corta a los dos ejes y es mayor y cuando corta a los ejes y oscila entre 90 y 180. Entonces, para poder hablar de pendiente de una recta, vamos a pensar en esa razón de cambio, de crecimiento de la constante. Y como hablábamos en el B-Learning, pues sabemos que la recta es una sucesión de puntos, ¿cierto? Infinitos. Y vamos a trabajar, cuando queremos identificar la pendiente, vamos a hablar de esa variación que hay entre estos puntos, ¿sí? Y vamos a hablar de esa razón de crecimiento, la cual va a ser constante. Si estamos hablando de una recta, la razón de crecimiento va a ser constante. Este crecimiento puede ser positivo, la recta asciende a la derecha, o negativo, si la recta desciende hacia la derecha. Ahora, conocidos dos puntos de una recta, la pendiente de una recta se obtiene mediante la razón de crecimiento. Mira que volvemos a tomar la diferencia, ¿sí ve? Y a esa diferencia entre dos puntos, entre las coordenadas y entre las abscisas, entre los valores que toman dos puntos, y también nos vamos a referir a los valores de Y y Y sub 1, o sea, las ordenadas. A eso lo vamos a determinar delta de Y. De los valores, también cuando se incrementa y varían los valores de X, ¿cierto? O sea, de la abscisa, vamos a hablar de delta de X. Entonces, cuando decimos que la pendiente es igual a la variación, ¿sí? Entre las ordenadas sobre las abscisas, ¿sí? Ahora, la pendiente de una recta indica la variación entre los incrementos del eje Y respecto a los incrementos del eje X. O sea, por eso decíamos que delta de Y sobre delta de X. Si se toman dos puntos, X sub 1 y Y sub 1, y X sub 2 y Y sub 2, podemos llamarlo P y Q si quieren, pertenecientes a una recta, los dos puntos deben estar en la misma recta. La pendiente la vamos a denominar como M, y esto lo veíamos en el B-Learning también y en los diferentes encuentros que ya han habido de la unidad 2, de la unidad 3, perdón. Esa pendiente M es la razón de cambio de la que estamos hablando, entre el desplazamiento vertical respecto del desplazamiento horizontal, y por eso vamos a hablar que la pendiente es igual al desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal.
Y entonces finalmente lo podemos determinar con esta ecuación y es la que ustedes deben tener presente cuando necesitan hallar la pendiente. M igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Esta va a ser, mejor dicho, una herramienta muy útil para trabajar la recta. ¿Listo? Entonces, la inclinación y pendiente, además, para cualquier par de puntos se puede formar un triángulo. Vamos a ver. Desde que empezamos nuestro CIPAS estamos hablando de triángulos rectángulos. Si vemos que para cualquier par de puntos donde la razón de cambio sí existe, o sea, estamos hablando de una recta, vamos a hablar de la razón de cambio entre los catetos, lo que veíamos al principio con la situación de las casas, ¿sí? Está relacionada con el ángulo de inclinación de la recta. Y ahora vamos a tocar un poco de trigonometría. Antes con trigonometría trabajábamos que nos daban los valores de los lados y de los ángulos, ¿cierto? Trabajamos con ángulos y lados. Con el teorema de Pitágoras solamente trabajamos lados. Cuando estamos involucrando lados y ángulos, entonces vamos y acudimos a las razones trigonométricas o al teorema de coseno, teorema del seno, dependiendo la situación, ¿cierto? Pero como tenemos un triángulo rectángulo, vamos a acudir directamente a las razones trigonométricas. Y veíamos que cuando trabajamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, estábamos hablando de qué razón trigonométrica. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a ¿quién? A la tangente. A la tangente. Entonces, si vemos, la pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo del que estemos trabajando, del ángulo de inclinación que tiene con esa recta. ¿Sí vemos? Tenemos que la diferencia, esto ya lo veíamos, ¿cierto? Ya lo explicamos de cómo hablamos de esa diferencia entre dos puntos cuando se sostiene la abscisa y aquí cuando se mantiene la ordenada. Como cambia la abscisa, entonces se hace la diferencia. Como cambia la ordenada, se hace la diferencia para hallar es la distancia. Pero como necesitamos hablar de esa relación, ¿sí? De esa razón de cambio, entonces necesitamos hablar de la tangente de ellos. Como no tenemos esos valores, podemos hablar directamente con los puntos, pero quiero que vean que esto también significa, que la pendiente también significa hablar del cateto opuesto a ese ángulo que se forma de la recta con la horizontal, ¿sí? Que la vamos a llamar beta, ¿sí? Entonces el cateto opuesto de beta sobre el cateto adyacente de beta sería igual a tangente de B. Entonces la pendiente es igual al tangente de B. La línea recta, seguimos hablando de esta línea recta, la ecuación de la recta, cuando se conoce la pendiente y el intersecto con el eje Y, entonces lo vamos a ver de esta forma. Mira, entonces vamos a hablar de la ecuación de la recta. Y cuando encontramos que esta expresión Y igual a la pendiente por X más B, estamos hablando de la ecuación cartesiana de la recta. Y es la expresión algebraica que relaciona las coordenadas X y Y de los puntos P, en este caso de un punto, estamos hablando de un punto P, ¿cierto? Que pertenece a una recta. En la anterior ecuación, M es la pendiente de la recta y B va a ser ese valor que corta al eje Y, o sea que le llamamos al intersecto, ¿sí? Al intersecto con el eje Y. Entonces, el intersecto de la recta con el eje Y va a ser, la vamos a conocer como intersecto y también dentro de esta ecuación cartesiana de la recta, lo vamos a conocer como B. Vamos a ver qué es de qué estoy hablando. Voy a ir aquí a GeoGebra para construir una recta cualquiera con una inclinación dada. Sí, voy a construir una recta que pase por este punto y por este punto. Listo. Ya aprovechemos la construcción que ya tenemos. Listo. Tenemos una recta aquí cualquiera, esta recta. De esa recta, pues ya sabemos que tenemos unos puntos determinados. Ya aquí, este punto ya no lo voy a... bueno,
Sí, porque está oscilando, no lo puedo subir ni bajar porque no está dentro de la recta. Voy a usar un punto dentro de la recta y voy a ocultar lo demás. Voy a ocultar las demás construcciones, no las necesito porque necesito... este punto sí lo voy a necesitar. No, no voy a necesitar nada de esto. Simplemente voy a trabajar con la recta, con la recta. Tengo esa recta y voy a construir un punto dentro de esta recta. Punto sobre el objeto. Cuando quiero construir un punto en el objeto y ver el cambio, entonces estoy aquí. ¿Listo? Listo, pero quiero ver el intersecto entre la vertical y la recta. Entonces me paro en esa recta y me paro en la recta. ¿Qué me formó? Un intersecto, ¿cierto? Pero no me interesa el ay, pero no me lo formó, espérenme. Intersección entre esta recta y la vertical. Listo, ya me lo construyó. Vamos a ver qué valor tiene ese intersecto. Entonces voy a la herramienta mueve, luego me paro en el punto, le doy los 3 punticos, propiedades, valor y cerramos. Para este caso tengo un intersecto 5, 0,5. O sea que el valor de B, ¿cuánto sería? ¿Están ahí? ¿El valor de B cuánto sería? Mira que la teoría me dice que B es el valor con el que se intersecta la recta, ¿cierto? El eje vertical. Entonces, ¿quién sería en este caso? 5, muy bien. Listo, vamos a ver si es verdad. Entonces me voy a parar sobre la recta y le digo 3 punticos, propiedades, y le digo etiqueta visible, le digo muéstreme el valor de esa recta y la cierro. Vea que la recta tiene un valor general, mírenla, aquí, que es y igual a 0.7x más 5. Entonces vamos a identificar dentro de, en esta recta, en esta ecuación, los valores. ¿Quién sería la pendiente M? ¿La pendiente M a quién acompaña? 0,7 de X, ¿no? A X, exactamente, acompaña a X, o sea que es 0,7. ¿Y B quién sería? Y, perfecto. El intersecto con Y, pero ¿qué valor tiene? 5. 5, muy bien. Es importante definir esto. Es importante identificarlo porque ya con el identificar estos valores, pues ya podemos hablar de una construcción. Bueno, voy a continuar, bueno, voy a darle las fórmulas que necesitan para trabajar y porque son las 4:05 y me da pena con los que ingresaron muy puntualitos. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, tengo la línea recta, ¿sí? La ecuación de la recta cuando se conoce un punto y la pendiente, un punto nomás, y la pendiente, le vamos a llamar punto pendiente, ¿sí? Y está dada por esta expresión. Bueno, ya sea que sea y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, o esta expresión que es la pendiente m por x menos x sub 1 igual a y menos y sub 1. A esto se le conoce como la ecuación de la recta en la forma punto pendiente y se obtiene conociendo solamente un punto, un solo punto de la recta y la pendiente de la misma que se llama M, ¿sí? La ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos, a fin de determinar la ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos, o sea, la coordenada de dos puntos que pertenecen a la misma recta, lo primero que debemos hacer es identificar la pendiente
y luego utilizar la ecuación punto pendiente. Y definimos, primero hallamos la ecuación, la pendiente con esta ecuación y luego la reemplazamos los valores en esta otra. ¿Listo? Vamos a cerrar por aquí un micrófono de... ¿Quién? Por ahí escucho un... Bueno. Entonces, ahora, vamos a hablar de la ecuación general de la recta. Entonces, la expresión AX más BY más C igual a 0 es la ecuación general de la recta, donde A y B son números reales y siempre vamos a tenerlo igualado a 0. A veces nos dan la ecuación de la ecuación o unas rectas y nos dan los valores sin esta estructura. Entonces, si nosotros queremos identificar algunos elementos usando la ecuación general de la recta, debemos transformarla de esta forma. Al despejar Y de la ecuación general, es posible obtener la ecuación cartesiana de la recta. Entonces, si nosotros organizamos esta ecuación general de la recta, la podemos, si trabajamos con la ecuación anterior, para que no se me confundan, donde Y era igual a MX más B, ¿cierto? Esa es la forma general que conocemos la recta que nosotros estábamos trabajando. Entonces voy a trabajarla, voy a devolverme aquí. Entonces, cuando conocemos esta ecuación, ¿cierto? Nosotros tratamos de que nos ubicar siempre de esta forma la ecuación, pero cuando la tenemos de esta forma, ¿sí? Cuando tenemos esta ecuación general de la recta, la podemos ubicar de esa otra forma, despejando, simplemente haciendo un despeje. Cuando despejamos los valores, entonces concluimos que la pendiente es menos A sobre B y el intersecto de Y es menos C sobre B, teniendo en cuenta que B va a ser diferente de 0. O sea, quien acompañe a Y va a ser diferente de 0. ¿Listo? Bueno, voy a remitirme un poco a lo que ustedes deben hacer en la guía porque pues me adelanté de una vez a la teoría. Chicos, esta vez no van a tener video. Esta vez no van a hacer video. La unidad 3 está conformada por la tarea 3 y 4. O sea, la unidad 3 tiene 2 tareas. Las 2 las encuentran en el entorno de evaluación. La tarea 3, que es el informe que deben presentar en esta unidad 3, lo suben igualmente como han hecho el ejercicio en las anteriores ocasiones. Simplemente que esta vez no van a tener video. Listo, no es necesario que hagan video. Van a resolver sus 5 ejercicios usando un dígito, van a usar una tabla igual como se han hecho en las diferentes unidades, pero esta vez no van a tener en cuenta video de sustentación. Entonces, solamente van a poner sus nombres y diligencian el dígito con el que van a trabajar. Y esta tabla, pues la pegan allí en el foro. Yo les subí en sus foros, en cada foro tienen el valor. Aquí vamos a aprendizaje, luego vamos a foro de discusión. Y en el primer mensaje que yo les dejo a ustedes, ¿sí? En el primer mensaje, allí van a encontrar unos recursos que yo les he dado adicionales. Tienen el formato para presentar la tarea, tienen la guía de actividades y tienen la tabla del ejercicio. Entonces, si yo voy a descargar esta tabla para que ustedes la vean. Esta tabla ya no va a tener esa columna, ¿cierto? Donde ustedes elegían el ejercicio. Simplemente aquí diligencian su nombre y ponen el dígito. Cuando otro compañero ya ha participado en el foro y ha puesto su elección, ustedes conservan la información que ya ha puesto su compañero, o sea, ponen los nombres de su compañero, el dígito que su compañero escogió y ponen sus nombres y el dígito con el que ustedes van a trabajar.
Ninguno puede repetir dígito, por eso es que se usa esa tabla, para que hagan el ejercicio poniendo la tabla como es. O sea que vamos a poner este ejemplo aquí. Aquí ya la compañera Jessica hizo su elección y puso su dígito. O sea que si entra Pedrito a participar en el foro, Pedrito va a conservar la información de su compañera en el primer renglón y en el siguiente renglón lo que va a hacer es escribir su nombre y su dígito. ¿Listo? Hasta consolidar la información de todos los 5 compañeros. Solamente tengo un grupo que es de 2, el resto todos son de 5, entonces hasta consolidar los 5 ejercicios. Chicos, les recuerdo los plazos que tienen. Entonces, siempre que quieran revisar los tiempos, van a la agenda del curso y revisamos. Y la puntuación que tienen. Mira que la tarea del informe tiene 60 puntos y la tarea del cuestionario tiene 50 puntos. Entonces, sumados, estos dos trabajos son 110 puntos para la unidad 3. Les recuerdo, este informe ya no lleva enlace de video, ya no lleva enlace video porque no van a sustentar por video, van a sustentar por medio de un cuestionario, que es la tarea 4. Para el envío del informe tienen hasta el 9 de mayo, ¿sí? Hasta el 9 de mayo, o sea que tenemos 16 días todavía. Ustedes suben el informe y hasta el 19 de mayo yo estaré reportando las notas. La tarea 4, como es un cuestionario, este cuestionario lo habilitan el 25 de abril. Todavía no está habilitado. A partir del 25 de abril se habilita hasta el 15 de mayo. O sea, ustedes envían el informe y luego sí resuelven el cuestionario. ¿Por qué les recomiendo que primero envíen el informe y luego hagan el cuestionario? Porque eso garantiza que ustedes pues hagan ya un ejercicio más consciente, donde ya han resuelto todos los ejercicios y ahí sí pueden enfrentarse a las preguntas que van a dar razón de lo que ustedes han aprendido en esa unidad 3 que es sobre geometría analítica. Eso, como es cuestionario, tiene la realimentación de manera inmediata. Al otro día yo estaré haciendo una centralización de las notas y ya podrán verlas reflejadas en su plataforma. Entonces, por eso aparece que es el 16 de mayo, el día en la fecha de realimentación. ¿Listo? Listo, entonces esos son elementos importantes para recordar de esta tarea. Listo, por favor, no olviden que participar en el foro les da a ustedes una puntuación. ¿Dónde ven los puntos que van a obtener? En la parte final de la guía siempre están los puntos que ustedes van a obtener. O sea que participar en el foro les da 10 puntos de esos 60 puntos. Participen, que esos 10 puntos les pueden servir. 30 puntos les da por el informe como tal, 10 y 20 puntos por verificación en GeoGebra. No olviden que deben verificar todos los ejercicios, que son 5, entonces para que puedan trabajar en... Ah, no miento, permita, si son 5. ¿Qué pasó? Se perdieron los otros. No, ahí están. Están los 5 ejercicios. Relacionados todos pues con la recta y con expresiones que son figuras canónicas, que son la elipse, la circunferencia, la hipérbole, la parábola, y entonces ya van a conocer un poco más en los siguientes CIPAs sobre este tema y también se han trabajado en los diferentes encuentros con los profesores. Les recuerdo que toda esta información y demás va quedando registrada en el Padlet, entonces hagan uso del Padlet para cuando se sientan un poco pues confundidos puedan tener las grabaciones y los demás recursos que se le van subiendo de apoyo para eso. Listo, chicos, por aquí veo una manito levantada. Michael, cuéntame. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Michael, ¿cómo estás? Un poco cansado, profe, pero con toda. Vale, Profe, ¿y vamos a tener retroalimentación de la tarea 3? ¿Cómo venimos? ya hoy,
¿Cuál retroalimentación? De la tarea 3. De esta tarea. Ustedes van subiendo al foro y yo les voy realimentando por ahí para irles ayudando a mejorar. A medida que ustedes van subiendo, pues yo voy realimentando por ahí, por ese medio, ¿sí? Recuerden pues que tenemos los espacios de atención sincrónico, que son los viernes, también podemos usarlos ahí, que son de manera presencial en el centro, son de 5 a 7 de la noche, o por Skype de 7 a 9 de la noche. Y los sábados de 10 a 12 estoy también por Skype, atenta a sus inquietudes. En el centro estoy, en el CEAD estoy de 2 a 4 de la tarde. Entonces, son los momentos para de pronto hacer un diálogo y realimentación de la tarea 3, que es en la que estamos en este momento. Ya la tarea 2, mañana podrán ver reflejadas sus calificaciones en la plataforma. ¿Listo? Bueno, ¿sí se solucionó la inquietud? Bueno, voy a compartirles. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Voy a compartirles, como siempre, la asistencia para que por favor la diligencien. ¿Listo? Esta vez solamente le va a compartir una asistencia, entonces me dicen por favor si pueden acceder a ella. Recuerden que si no pueden acceder por medio del chat, se las comparto, me escriben. Me dice por favor si la recibieron. Si pueden abrir el enlace. Mientras tanto, yo voy a hacer ¿qué? El acta de creación de este CIPAS. Voy a ver ustedes, mientras que van diligenciando la asistencia, si la recibieron. No sé si ya han visto, ya les he dado puntuación por participar en los CIPAS. ¿Ya han visto? No, profe, no he visto. Sí, a unos que ya han sacado los puntos máximos, entonces pues ya no habría más que ponerles, ¿no? Pero a los que de pronto les faltaban unos punticos, les he ido colaborando con eso, con puntos adicionales por participar en el CIPAS. Entonces, ahí vamos viendo. Por eso es importante que diligencien la asistencia. Voy a compartir pantalla nuevamente. Me avisan si están compartiendo. Bueno, hoy sí veo que hubo poquita participación de cantidad. ¿Tienen alguna dificultad en especial, no sé, por horarios o algo para pues ver si replanteamos los horarios o algo o estamos bien así? Profe, considero que esa pregunta la deberías hacer en el grupo. El grupo. Pues sí, no, pero de pronto alguno que conozca la situación o algo que esté pasando, pues les agradezco que me lo comentaran para... Bueno, no, aquí no está. Mientras... ¿Ya diligenciaron la asistencia? Mm, mm. A ver. Chicos, ¿me confirman si ya diligenciaron la asistencia? Por favor. Sí, profe, ya la elegí. La diligencia. Eso. ¿Los demás, alguno han tenido dificultad con acceso al chat? Yo,
Desde el computador y el proyecto. Vale, ya vamos a terminar. Entonces vamos a crear este CIPAS, ¿cierto? Fecha de hoy, 23 de abril de 2022. Ustedes son del periodo académico 16.1, la zona en la que estamos es zona sur. El centro al que estamos orientando el CIPAS es desde el SEAD Florencia. La escuela como involucra ciencias básicas, tecnología, ingeniería. Yo sé que hay de otros programas, pero desde donde se orienta, al cual yo pertenezco, es esta escuela. El programa es de ciencias básicas, unidad de ciencias básicas. El nombre del CIPAS, recordemos que este es un CIPAS semanal, ¿cierto? Voy a ponerle aquí CIPAS semanal de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Temática, geometría analítica, ¿no? Y GeoGebra. Analítica y GeoGebra. Este es un CIPAS del curso. Es un pequeño grupo. Yo hoy no los vi, no vi más de 10 personas, entonces es un pequeño grupo, menor de 10 estudiantes. Números de estudiantes que participaron hoy osciló entre 8, 9, aquí vamos a poner 8, que tengo en el momento que estoy creando. CIPAS mediado, ¿sí? Un CIPAS mediado. Estudiante tutor es un CIPAS nacional y la programación de encuentros es semanal, ¿no? Semanal. Vamos a tener 3 encuentros para esta unidad, este y 2 más. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García. Mail es dianak@unad.edu.co, dianak.ospina@unad.edu.co y mi Sky es Catherine 12317. Voy a enviar ya el acta que queda constituida nuestra participación. ¿Listo? Chicos, les agradezco mucho por estar ahí atentos, siempre juiciosos. Cualquier inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo. Dios me los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos la otra semana. Chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.